Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Lee. Soy miembro del Comité de Subasta del Mali y seré host de este conversatorio de hoy entre la diseñadora gráfica y ceramista Corina Silva Rodríguez, quien es directora creativa del estudio de cerámica Coto Designs, el arquitecto y paisajista Rafael Zamora, docente catedrático, fundador del taller de arquitectura y paisaje Yona Zamora, y el catedrático y arquitecto Paulo Dam, quien será el moderador de este conversatorio. Contaremos con la presencia del maestro ceramista tornero Juan Villanueva, quien es heredero de una larga tradición de alfarería desde su natal Huancavelica, y también ha tenido experiencia en el famoso taller de cerámica Los Reyes, y además hoy es una pieza clave en el equipo de Coto Designs, pues está a cargo del manejo del torno. Antes de darle la palabra a Corina, Rafael y Paulo, agradecemos a todos los artistas y arquitectos que han participado de este catálogo, al comité de subasta, que ponen muchísimo esfuerzo en sacar esto adelante, y a los auspiciadores que hacen posible estas iniciativas creativas que tenemos del comité de subastas. En especial a UBS, nuestro patrocinador especial, cuyo compromiso con el arte es destacado alrededor del mundo. Porsche, Joyería Gaia, el Estudio de Abogados Rebasa y Alcázar, el Club Náutico San Marino, Arquimsa, Outdoor Living, la revista Cosas, Cuna y Roche Bobois. Para iniciar el conversatorio, simplemente darle la bienvenida. Corina, muchísimas gracias por participar de esto. Rafael, muchísimas gracias, y los dejo con Paulo para disfrutar de lo que nos van a contar hoy. Muchas gracias, Gonzalo. Quería empezar en realidad otra vez diciendo que estoy muy contento de participar de esta iniciativa, porque de verdad que yo creo que es un hito, por lo menos para la historia del diseño en el Perú, poder tener un espacio dedicado a conocer algo más, no solo de las biografías y de las prácticas de nuestros artistas, diseñadores y arquitectos en este caso, sino poder dedicarle un tiempo a discutir un solo objeto, ¿no? Entender cuáles son las lógicas que los producen, sus razones, y poder entrar a colaborar, a construir como una especie de cultura del diseño. Nada, yo quería empezar este conversatorio haciendo un comentario de que es además un conversatorio muy especial, porque pienso que así como en el anterior, el tema textil fue el corazón. En este nos vamos a encontrar con el punto de la cerámica, que no solo nos confronta a una especie de arquetipo de la cultura, o sea, durante mucho tiempo la cerámica ha sido como una medición de grado cultural, discutible o no, pero lo ha sido, y de la que nosotros además tenemos una tradición inmensa, ¿no? Y es una tradición inmensa que recorre no solo nuestros museos, una visita al Museo Larco o al Museo Nacional de Antropología es como encontrarse con una masa cerámica permanentemente, sino que tenemos una absoluta vitalidad en las tradiciones culturales, en las tradiciones locales, absolutamente vital y que se renueva año a año, una tradición absolutamente contemporánea, porque no tiene un espíritu de conservacionista, y donde tenemos nombres tan excepcionales como Heriberto Mérida, Sánchez, en el arte Félix Oliva, Teresa Carballo, o por supuesto gente como Carlos Runzi, Patricia Camet, o más recientemente ceramistas muy jóvenes como Betsabe Chiara, Frances Munar, u otros que seguramente vamos a ir viendo en el camino de esta presentación. Hemos organizado la conversación partiendo de que existen dos proyectos. Corina y Rafael han colaborado, digamos, en dos proyectos muy importantes. Uno es la fabricación del taller, el edificio. Rafael y Michelle Yona como arquitectos se encargan de esa fabricación. Y luego el proyecto de la vajilla que veremos. Y queremos, eso sí, empezar con eso que habíamos discutido tanto, que son a veces cosas que no pensamos lo suficiente, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que algo suceda? O sea, ¿qué es lo que permite que un proyecto de diseño, por ejemplo, se lleve a cabo, ¿no? Porque el diseño, yo creo que, a diferencia de otras prácticas artísticas, requiere la interrelación de múltiples saberes en un mismo lugar, de múltiples necesidades, ¿no?
Entonces voy a empezar con una presentación y le voy a pedir a Corina que nos hable un poco de ese proyecto, de este gran proyecto que es Koto Design, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Contarles un poco, como dijo Gonzalo, soy diseñadora gráfica y de profesión y de pasión ceramista. Hace 15 años empecé con el proyecto de Koto. En esta presentación les vamos a enseñar un poco parte de lo que hacemos, o sea, no solamente lo que es producción, una pequeña producción de piezas utilitarias para el boom gastronómico, sino también un poco otras áreas que hemos estado incursionando. Esta Aguajuna es justo el proyecto que presentamos con Rafael Zamora para la subasta. Acá hay unas láminas de unos prototipos. Cuando empezamos en el 2014-15 a conversar sobre esta idea. Hemos hecho trabajos para algunos restaurantes, el bar Carnaval, en este caso diseño y producción, vajilla para Central. Otra de las áreas que trabajamos en el taller son colaboraciones con diferentes artistas, colaboraciones y producciones, en este caso con Abel Bentín, una pequeña producción de una de sus piezas, o piezas para algunos restaurantes como Asti Gastón, una colaboración con Carla Novi, escultora peruana. Este fue un proyecto de varios años, estuvimos como 5 años trabajando todo este proyecto. Estuvo expuesto en el 2017, me parece. Este es otro proyecto, colaboración y producción de Paula Cermeño, que también son piezas que están en la subasta. Es un proceso de arcillas teñidas y piezas coladas. Una pregunta, Corina. ¿Este proyecto se ha dado de una manera orgánica? ¿Cómo así te planteas construir un lugar que haga posible estas colaboraciones, ¿no? Porque escuchándote hablar y viendo los proyectos, de verdad que Koto se presenta como un lugar que nos invita a proponerte proyectos. Sí, bueno, cuando empecé en garajes, en los garajes de las casas familiares, y poco a poco fuimos creciendo, y en el 2013 nace la idea de empezar a crear un espacio propio para el taller. Y ahí fui donde conocí a Rafael y hicimos muy buena química, y él diseñó el proyecto de Koto. Y apenas nos mudamos a este espacio, empezó a crecer toda esta dinámica de invitar a artistas. Algunos van a trabajar ahí tipo coworking, que es una de las modalidades que tengo en el taller. Algunos vienen para alguna asesoría, para algún proyecto específico, para alguna muestra que vayan a hacer, o hacer una pequeña producción de algún objeto tipo art toy que se han puesto de moda últimamente, ¿no? Y el espacio se presta, hay una armonía, pues una tranquilidad. Entras, es mágico entrar al taller, a Koto. Te olvidas de todo lo que está afuera. Bueno, estas son las imágenes que estás pasando, son algunos de los artistas que han estado participando en coworking, como Piero Quijano. Quería regresar a esta pieza de Teresa Burga. Esa fue una comisión que nos hizo Iria Benavides, de 80 metros cuadrados, para hacer nos pasaron un dibujo de Teresa y querían hacerlo en cerámica, y tuvimos que interpretar. Creo que ella lo había hecho en otro material anteriormente, hace muchísimos años. Y terminamos haciendo 8 piezas. Nos pidieron 8 piezas que se han ido a Alemania, si no me equivoco. Cada una hecha independientemente, o sea, hay pequeñas variaciones por cómo se comporta la cerámica, ¿no? Mientras que se va secando, vas armando, está húmeda, se va secando, y luego pasa el proceso de la quema, del horno, y ahí también cada vez que abres el horno hay sorpresas, ¿no? Una pregunta, ¿tú cómo crees que un taller como Koto está estimulando a que un artista contemporáneo que, digamos, que no necesariamente tenía el medio de la cerámica, porque me da la impresión que la posibilidad de un lugar como Koto hace que uno imagine fabricar en cerámica o explorar en cerámica? En el taller hemos tratado de implementar todo el equipo necesario, aparte del equipo humano que tenemos, que es en realidad somos un equipo A1,
todos los chicos que trabajan conmigo. Y la mayoría de artistas que han llegado al taller son artistas de otras especialidades, que les provocó de alguna manera hacer una prueba en cerámica, y conversando empezamos a ver y a imaginarse cómo se pueden desarrollar las ideas que tenían en arcilla, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos un poco con el tema de la asesoría y de exploración, porque muchas veces, o la mayoría de las veces también para nosotros son proyectos nuevos, ¿no? Siempre cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene algo distinto y no sabes a final de cuentas cómo va a salir, ¿no? O sea, sí puedes tener una idea porque hay una base, pero vas experimentando en el camino según el proyecto que quiere hacer el artista, ¿no? Creo que es importante también saber que a partir de acá el taller también tiene un proyecto de residencias, ¿no? Esta gente que viene de muy lejos para tener una experiencia, yo diría, en Coto, en Barranco, en Lima y en el Perú finalmente, ¿no? Hemos tenido alrededor de 15 residentes, algunos empiezan con 10 semanas, algunos se quedan 5 semanas o 6 semanas, y siempre hacen viajes alrededor, dentro del Perú, ¿no? Van al Cusco, se han ido a Puno, a la selva. Hay varios que han ido a Chasuta a trabajar una semana con los ceramistas de la zona. Sí, y después quería resaltar también este punto, que es una primera colaboración con Ana Zamora, que es un proyecto, creo que es lo poco que no estaría realizado, pero ¿qué nos pueden decir de esta experiencia de también utilizar la cerámica? Cuéntanos un poquito, Corina, Rafael. Ahí le paso la posta a Rafa. Sí. Esto fue una propuesta para el pabellón peruano de la Bienal de Arquitectura de Venecia para el año 2018. Se presentó un año antes, el 2017, y lo que propusimos era tener una especie como de paisaje cerámico, o sea, tener una maqueta cerámica que englobara las principales huacas de Lima, y encima de esta maqueta generar una proyección a tiempo real de la ciudad funcionando en este paisaje. Y la idea era poder hacer visible la temática de trazo indeleble de Lima, que en el fondo son 5.000 años de historia, de huacas, de canales, de una organización urbana que soporta la vida de los millones de personas que vivimos acá. Entonces era como hacerlo visible, pero era bonito porque la proyección no ocurría sobre un plano, sino que ocurría sobre un elemento cerámico que vinculaba, ¿no es cierto?, como la superficie y las huacas. Buscamos que hubiera como la presencia de María Reiche, como esto de asomarse a ver el paisaje desde arriba para poder leer esas trazas, ¿no es cierto?, y esas vinculaciones. Vamos a empezar a hablar de otro proyecto de colaboración, que este es un proyecto de arquitectura, y quisiera que antes de empezar a pasar las imágenes un poco detenernos y decir algo de cómo surge esta idea de Corina, Rafael, de fabricar este taller, de embarcarte en este proyecto de arquitectura. Surge de dos cosas, surge de la amistad. O sea, el proyecto de Corina tenía un proyecto previo localizado en Chorrillos, que estaba dentro de la oficina del arquitecto René Puellone, con una casa muy bonita, una casa republicana antigua de las que se salvaron de mis compatriotas. Fue un proyecto de muy largo aliento y muy complejo para su aceptación por el Ministerio de Cultura y la comisión de la municipalidad. Y este proyecto en el fondo como que hacía que fuera imposible hacer el taller de cerámica. Pasó el tiempo, yo dejé de trabajar en esa oficina, pero yo estaba a cargo de ese proyecto. Entonces ahí conocí a Corina y nos llevamos muy bien. Y un tiempo después surgió, Cori, tú puedes contarlo, surgió como la necesidad rápida de hacer el taller en otro lugar. Caminando un domingo encontramos este terrenito a la vuelta de esta casona, a la vuelta de Grau, y manos a la obra, llamar a Rafa y les pedimos que hicieran el proyecto.
Rafael, yo sé que el trabajo de Jonas Zamora tiene una relación muy, muy analítica con la arquitectura, con la cosa específica, con la manera como las cosas se fabrican. Quisiera que nos cuentes un poco esa historia. Sí, o sea, el estudio de nosotros, el taller de arquitectura, se inicia con el estudio de posgrado de Michelle y mío en la facultad de la Universidad Católica de Chile, y surge en el ámbito de la investigación. Entonces, al llegar yo a vivir a Perú, una de las cosas que me parecieron alucinantes era la arquitectura republicana, su estética, su forma, su presencia en el territorio, todo el trabajo de la iluminación cenital, que en Santiago es imposible porque hay un techo, digamos, un techo antiagua. Todos estos elementos como las teatinas. Acá, de hecho, esta foto muestra el lugar donde debajo de este techo estaba el taller de cerámica a la hora del encargo, y al costado, en la casa que se ve al costado, otra casa republicana, era donde estuvo mi oficina por un tiempo. Entonces, habitar estos espacios republicanos nos hizo como darnos cuenta, en el fondo, de que tenían un valor tremendo, y eso nos llevó como a ir estudiándolos. Y en el año 2015 recibimos una invitación de la Galería Mexicana de Arquitectura Liga. Muy honrados nos sentimos porque, nada, es una selección muy bonita de los colegas que han sido invitados, y queríamos representar al Perú. Entonces decidimos hacer una investigación y poder seccionar en piezas, como se llamaba gramática, nuestra exposición. La idea era transformar la arquitectura republicana en una serie de piezas valiosas que pudieran ser recombinadas, como en esta caja, ¿no es cierto?, que es tan familiar para ciertas generaciones de juegos que no eran plásticos ni made in China, de cómo estas formas, el arco, fíjense lo que hay en la caja, hay cosas magníficas, un arco, hay un círculo, o sea, y nos empezábamos a dar cuenta que la arquitectura colonial y la arquitectura republicana tenían esta lógica de piezas repetitivas, las teatinas, los zaguanes, los balcones. Entonces lo que queríamos hacer y logramos hacer fue una sistematización de esas piezas, porque queríamos generar un horizonte en que se pudieran cambiar de escala, ya no presentarse como piezas del pasado, sino que presentarse como piezas valiosas que podían tener una propuesta hacia el futuro. La exposición de Liga primero levantó estas piezas y las identificó. Tuvimos un trabajo de investigación con Pepe García Bryce, donde nos sentamos varias tardes a conversar de cada una de estas piezas, del balcón, del zaguán, de las teatinas, de las escaleras, y luego llegamos a México, donde se produjeron las piezas, como si fuera un puzzle o esta misma cajita, y se montó una estructura metálica que además, debido a un sistema de pasantes metálicos, nos permitía generar una nueva reconfiguración, y nos dedicamos 2 o 3 días, nosotros y los arquitectos invitados a la exposición, a recomponer una especie como de paisaje vertical republicano limeño en Ciudad de México. Entonces, al mismo tiempo eran investigaciones, que es un poco como el sistema de trabajo. Y dentro de esta como lógica, aparece el encargo del taller. Acá está el maestro Juan, que es el que inspira el símbolo de Coto. Cuéntanos, Cori, sobre el taller. Y bueno, el isotipo de Coto estaba un poco frustrada, no me imaginaba nada, y un día estaba en el segundo piso y miro hacia abajo y veo a Juan torneando, y es la cabeza de Juan y el disco del torno, ¿no? Y ahí salió la parte gráfica Lindo, de Juan, súper bonito. la síntesis. Y bueno, les propusimos entonces crear una arquitectura barranquina contemporánea que rescatara varios de los elementos tradicionales, ¿no es cierto?, de la arquitectura republicana. Está ejecutada en concreto y albañilería reforzada en algunas zonas, pero básicamente, por ejemplo, es un lugar donde la puerta es un espacio, donde el patio tiene un carácter, y sobre todo al interior se diseña un edificio bastante simétrico y bastante calmo, que buscaba usar el concreto como en su dimensión cerámica. Si bien el concreto no es propiamente cerámico, el resultado, digamos, formáceo del concreto, como diría Fernando Pérez,
resulta en una especie como de cáscara unitaria, ¿no es cierto?, que era capaz de envolver una forma republicana con unos materiales constructivos contemporáneos. Y eso incluía detalles súper queridos de Barranco, como esta suerte como de pelos que le salen a las casas con las enredaderas, ¿no es cierto? Y todo eso tenía que estar incluido, ¿no es cierto?, en esta arquitectura que queríamos que fuera muy contextual. Queríamos que en este pequeño terreno, donde no hay mucha ventana, ¿no es cierto?, donde la luz viene desde arriba, hubiera una sensación como de un edificio completo, de un edificio como realizado, digamos, un edificio que no tenía errores, digamos, o cosas ocultas, sino que era un edificio transparente, largo, atravesable, ¿no es cierto?, hasta el fondo de la manzana, claro, y que escondiera este espacio interior como su espacio central. De alguna manera es un edificio donde te olvidas de la referencia de la calle, digamos, y empiezas a habitarlo en torno a esta espacialidad, que es una espacialidad que se convierte en protagonista y que está habitado por esta escalera, el puente y el columpio, como le llamamos, que es como su habitante escultórico. Se trabajó cada detalle, se diseñaron las lámparas, se diseñaron con mucho esmero las barandas, por ejemplo. Se fue planeando todo el tema de que los muros fueran los lugares para el secado, ¿no es cierto?, de las piezas, y para poder habilitar en el segundo piso esta especie como de puente de mando, ¿no es cierto?, que es por donde circula Corina, el puente de mando, donde permite como ver toda la actividad de abajo. Con Corina ya, después de haber hecho el taller de cerámica, ya éramos amigos, pues. Yo creo que eso es lo mejor en que puede terminar una relación de cliente y sabíamos que a los dos nos gustaba la idea. Y lo utilitario, yo pienso que lo utilitario es más todavía que lo escultórico o que lo artístico, que es algo que lo ves a la distancia. Te fijas, lo utilitario, por ejemplo, este es un cáliz que diseñé para un amigo sacerdote. Lo utilitario tiene una profundidad inmensa, está en contacto con tu boca, está en contacto con tus manos, lo lavas, lo miras constantemente. Entonces empezamos con Cori a conversar de esta forma. Y Cori tenía un conocimiento inmenso que puso al servicio del equipo. Cori, ¿cómo fue para ti el proceso de Aguajuna? Ha sido largo, ha ido madurando. Es más, la tetera ha sido la última pieza en terminarla porque se quedó en la repisa, que no le hallábamos el diseño de la tapa, pero un proyecto bonito que ha ido saliendo por partes y ha tenido muy buena acogida. O sea, son piezas funcionales y a la vez bonitas, ¿no? Provoca tenerlas en la mano o a la vista, no necesariamente una pieza utilitaria tiene que ser cualquier cosa, o sea, porque no puede tener un buen diseño, ¿no? Y es un poco lo que tratamos de hacer acá, ¿no? De verlo a mí me surgen muchísimas preguntas. Me parece una pieza súper especial la del lote 57 que tenemos en el catálogo, porque resume esta relación entre el diseño y el trabajo de la cerámica desde la escala de un edificio hasta la escala de una pieza utilitaria, ¿no? De verla, me pregunto el color, en qué se basa, tiene que hacer con el material, es algo que ustedes escogen. Yo tuve como la suerte de vivir un año en Paraguay, por ejemplo, y hay una cierta carta, ¿no es cierto? La carta de los colores guaraníes, y también hay una identificación con este color salmón, que terminó siendo el color identificativo de mi oficina, por ejemplo. Yona Zamora, su color es el color de la flor de el aloe. Entonces, es como, la idea era que hay una cierta coquetería cuando tú haces algo que tiene como la intención de ser vital y vivo. Es como los pájaros, tienes una plumita de otro color, ¿te fijas? Es como bien importante. Y después también era importante que las piezas tuvieran tanta personalidad y independencia como dependencia una de la otra. Es casi un juego de encaje. Son piezas que sirven no solo cuando tienen comida, sino que cuando no la tienen también. Muchas veces cuando abrimos una despensa, ¿no es cierto?, y vemos un conjunto de platos, estamos viendo algo muy simplón, ordenado uno arriba del otro.
pero estas te plantean un otro orden, un orden como compositivo. Yo creo que ahora le vamos a pedir a Paula que el Mali que por favor pase el video, porque en este proyecto hubieron por lo menos 3 personas, o sea, el taller de Coto con Corina, Rafael Zamora y específicamente las manos de Juan Villanueva, y que yo creo que además es una condición, como hablábamos antes, del diseño, ¿no? El diseño es un proceso que involucra condiciones, tecnologías, mercados, manos, y cada línea de proceso afecta y define el resultado final. Bueno, la cerámica yo empecé más o menos hace casi 30 años, ¿no? Allá en el distrito de Chaclacayo, una cerámica de los Reyes que era muchos años antes, ¿no? Y del cual me encantó el trabajo de torno, la cerámica. Me encanta este trabajo y se puede hacer muchas cosas, ¿no? Se puede, las formas, los acabados. Me encanta la forma, ¿no? Son formas muy especiales que se diferencian en su forma del trabajo. Sí es un detalle muy especial que se le afina el borde, ¿no? A muchas personas les gusta eso, es muy afinado. Y para mí me encanta, o sea, sí. Son pocas las personas que les gusta ese detalle, pero sí es muy bonito, ¿no? Así es, sí. El modelo que quiero son variedades, ¿no? Ajá. Variedades de la historia, ¿no? De la época de los incas, ¿no? Porque ellos manejaban de acuerdo a sus culturas. Unas con bases más reducidas, otras más anchas, otras con cintura más alargadas, ¿no? Variedades, ¿no? ¿Con qué pieza? Ya, esta es la media luna. Con la media luna. Con la media luna, ¿no? Se le afina la rectitud muchas veces, ¿no? Se le da la curva, ¿no? Por eso tenemos este para la parte recta, este para la parte curva, ¿no? Entonces, se afina con las herramientas, ¿no? O sea, se le da el acabado, pero normalmente la mano es lo que debe definir, ¿no? O sea, la fineza del borde de las piezas, todo eso, ¿no? O sea, ahí está la presencia como de la huella. Claro, la huella, las finas, todo, ¿no? Muchas veces sería más bonito terminarlo solamente con la mano, ¿no? Sí, pero a veces por estética de las piezas usamos la herramienta, ¿no? Con la mano. Sí, bueno, al inicio como que de repente no nos podíamos entender, sobre todo con el dibujo, pero ya conforme íbamos haciendo muestras, como que ya entramos a tallar un poco más, ¿no? Qué maestro, realmente. Tenemos un montón de preguntas. ¿Cuál es el rol del diseño para poder preservar este tipo de tradiciones ancestrales, como es el trabajo de la cerámica? El diseño creo que tiene que estar presente, o sea, puedes hacer piezas sin tener una idea y no sabes cómo va a salir, pero probablemente no sea 100% funcional. O sea, yo creo que parte de la unión entre el diseño y la parte de la cerámica es crear piezas que sean al final funcionales y estéticamente agradables, ¿no? A la vista. Tenemos otra pregunta. Rafael, ¿cuánto has aprendido del manejo de la temperatura? Y Corina, ¿cuánto has aprendido del manejo de la escala? Es una pregunta mixta. Bueno, en el tema de la escala, en cerámica, por ejemplo, tenemos que hacer la pieza con un porcentaje mayor del tamaño final. O sea, al principio costaba imaginarse, ya tú quieres un vaso que mida 20 centímetros de altura y crees que lo vas a hacer así. No, tienes que aumentarle entre 15 y 17%, que es el proceso de reducción en el proceso del secado y de las quemas, ¿no? Conforme se va secando y se va evaporando el agua de la arcilla, se va encogiendo. Es el encogimiento que tiene una pieza de principio a fin, entre 15 y 17%. Por la pregunta del tema de la temperatura, yo creo que la aguajuna como un juego de vajilla se había propuesto ser una vajilla de alta cocción, o sea, es una vajilla que sirve para el lavavajillas, o sea, es 100% utilitaria. Hay que lavarla con cariño, eso sí, no es cualquier cosa. No es de esas que no se rompen, ¿ya? ¿Es Pero edición limitada?
¿Cuántos juegos hay? Este es el primer juego completo. Hemos hecho piezas sueltas. Lo que más han salido son las tacitas y vasitos. Y he empezado a hacer platos sueltos. Pero este es en realidad el primer juego completo, con todas las piezas. Porque es la primera vez que terminamos la tetera. La tetera se terminó justo para esto. Nada, muchísimas gracias que esa primera vez sea para la subasta del Mali. Todo ha estado increíble. Gracias, Paulo, por lo que vas preparando acá. Gracias, Rafael. Gracias, Corina, por su tiempo. Gracias a todos los que se conectaron hoy día. Gracias en especial a quienes han hecho estas donaciones voluntarias para nuestros profesores del programa educativo del Mali. Muchísimas gracias a todos.